Buenas noches. Primeramente, agradecer al Señor por permitirme estar hoy aquí. Seguidamente, quería disculparme porque yo quería venir con mi esposa y mis hijos, pero como ustedes acaban de escuchar, mi esposa es sacristana en San Isidro. Hoy estamos de fiesta patronal, entonces ella está sirviendo en misa y mis hijos están de monaguillos. Entonces, el Señor nos tiene allá con él. Bueno, ya escucharon quién soy yo ahora. Fidel fue un joven rebelde, un joven malcriado, un joven insolente. Fidel agredía a los papás y a los hermanos. Fidel tuvo una vida de alcoholismo y cigarro. Desde los 13 años conocí el licor, conocí el cigarro. Me salí del colegio, me fui para la escuela a perderme en el mundo de la noche, lo que eran centros nocturnos. Anduve deambulando por mucho tiempo hasta que conocí una muchacha. Inmediatamente conociendo a esta muchacha empecé a tener relaciones con ella. Era más que todo un placer estar con ella. Nunca fue amor, nunca hubo nada excepto lo que andaba buscando era el placer. A los 3 meses quedé embarazada. Ahí es donde nace mi hija mayor, Anielka. Un matrimonio muy triste, muy doloroso. Un matrimonio donde hubo mucho alcoholismo, agresiones. Nosotros nos casamos sacramentalmente. Yo me casé porque cuando la muchacha quedó embarazada, mi padre y mi madre me dijeron: usted no entra a la casa de nosotros si usted está juntado. Entonces busqué el sacramento del matrimonio, pues, por un compromiso. Como dije, el matrimonio fueron muchos años de agresiones, alcoholismo. La policía estaba constantemente en mi casa porque los vecinos me llamaban debido a la agresión. Esto sucedió en un transcurso de 6 años hasta que ya no se pudo más. Después de 3 intentos de suicidio, en el tercero estaba yo parado frente a la baranda del río Guas y ya me iban a lanzar cuando llegó la policía y me sujetó y me encerró. Esa noche pasé encerrado. Al día siguiente mi papá fue a sacarme y me dijo: Fidel, ya no podemos más con esta situación. Me dice: yo nunca destruiría un matrimonio sacramentalmente, me dice, pero ustedes no son un matrimonio. Yo me equivoqué cuando le pedí a usted que se casara. Usted lo hizo por un compromiso y usted va a terminar matando o la va a terminar matando a ella. Si usted sigue con ella, olvídese de su mamá y de mí y de sus hermanos, porque nosotros hemos sufrido mucho a causa de lo que usted ha vivido. Entonces yo le tomé la palabra, me separé, me divorcié, y eso fue abrir una puerta más grande para el demonio. Volví con más ganas al licor, volví con más ganas a la vida nocturna. Conocí los tatuajes. Esa ha sido mi pesadilla desde el primer día. En ese momento no le tomé la importancia y me tatué. Me hice un tatuaje, luego me hice otro y otro y otro, y no son tatuajes muy lindos. No me siento orgulloso de mis tatuajes. Han sido una sombra que arrastro cada vez que me baño, cada vez que veo mi cuerpo. Ha sido una oscuridad lo que yo veo. En ese mundo
de los tatuajes conocí las drogas, no las conocía. Conocí la idolatría. En ese mundo le hacíamos culto a la mentada Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Es el viejo demonio el que representa esa imagen de la Santa Muerte, pero nosotros le hacíamos culto. La gente al ver este ambiente en el que estaba yo tan terrible me decían que buscara a Dios, que yo estaba perdido y que yo me había entregado por completo al demonio. Y yo le decía a la gente: demuéstrenme a ese Dios, enséñenme a ese Dios en el que ustedes creen. Yo quiero verlo, yo quiero conocerlo. Como ustedes podrán escuchar, hasta ahora menciono a Dios de una forma insolente, porque en mi vida nunca estuvo. Dios nunca estuvo para mí, Dios sí estuvo para mí. Yo nunca le abrí las puertas y lo dejé entrar. Esa es la frase, o lo que tengo que decir correctamente. Fui yo el que siempre me alejé de Él. Yo le decía a la gente que Dios no existía, que me lo enseñaran, que dónde estaba ese Dios, que yo quería verlo y ese era mi mundo. Cometí el error de refugiarme tanto en los tatuajes que, como lo dije, esa es mi pesadilla. En ese mundo las adolescentes llegaban a tatuarse y cambiaban sexo por tatuajes. Entonces eran drogadas, y al ser drogadas no era un hombre el que estaba con ellas, sino de ahí hacían fiestas. Los que querían estar con ellas se aprovechaban de la situación. Resulta que en ese tiempo conocí a otra muchacha más loca todavía. Ella también usaba drogas, licor, cigarro. Empezamos a llevar una vida juntos en este libertinaje y en este tipo de vida. Pero hay un Dios muy grande que yo no conocía. Y después de 3 años de andar haciendo la de nosotros, a ella siempre le han dicho que nunca iba a tener hijos. Y claro, eso era un motivo más para que nosotros anduviéramos haciendo fiesta. Toda la vida había escuchado a los doctores decir: ella nunca va a quedar embarazada, nunca va a tener hijos. Entonces, durante 3 años hicimos y deshicimos. A los 3 años, como les digo, Dios dijo: aquí mando yo, voy a frenar esto porque ya está muy fuera de control. Y en una de las tantas borracheras llega Henry y una famosa goma, empieza a vomitar y a vomitar y a vomitar. Y me dice mi mamá que no es una goma, que eso son paticas. Y le digo yo: mami, ¿cómo van a ser patas si ella nunca va a tener hijos? Los doctores lo han dicho. Y se devuelve mi hermano y dice: voy a hacer una prueba, yo se la regalo. Y si voy a comprar una prueba a la farmacia y salimos de dudas, la compró y en efecto esas paticas hoy tienen nombre, que se llaman Ryan. Seguimos en un ambiente así. Todo esto sucedió en San Pedro de Cuás, porque Henry y yo somos de San Pedro de Cuás. A los 8 meses de haber nacido Ryan, otra vez vuelve otra goma. Y mi hermano insiste en que no es goma, que son otras paticas. Va y trae otra vez otra prueba, y esas paticas hoy tienen nombre, se llama Randy. Ya con 2 hijos, Henry y yo dijimos: esto hay que cambiar. La vida de nosotros hay que cambiar. ¿Cómo le vamos a heredar a nuestros hijos esa vida que llevamos nosotros? Henry en su tiempo sufrió mucho, yo sufrí, los dos al sufrir juntamos el sufrimiento y nos dedicamos al mundo, pero ya con 2 luces que nos había mandado el Señor había que hacer un cambio. Entonces, bendito sea Dios, sigue haciendo las cosas bien hechas. Nos ofrecen un lote aquí en Sachí. Como los dos somos de Puebla, nos ofrecen un lote, un muchacho que trabaja en la Mutual, y me dice: Fidel, le vengo un lote baratísimo, y como trabajo en la Mutual, yo le ayudo a que hagan la casa ya, sacamos un préstamo o algo. Y ni lo pensé, ni vine a ver el lote, a ojos cerrados le dije que sí.
Resulta que el muchacho me ayudó, se compró el lote, hicimos la casa y Yandri y yo nos venimos para acá y seguimos un poco perdidos, pero aquí una persona a la que yo quiero y estimo llegó y me dijo, dice, Fidel, vamos a misa. ¿Qué es eso? Le digo yo nunca he ido a misa. Yo sí vengo de familia católica, pero yo nunca he ido a eso. Dice, vamos, nada se pierde, vamos. Y me llevó a misa en Cinco Manzanas, que era donde teníamos la casa. En ese momento, como los discípulos de Maús, algo empezó a moverse aquí, algo empezó a arder. Y resulta que entrando nomás me dice, Fidel, ¿usted no quiere ser proclamador de la palabra? Y me quedo yo así, yo, ay, Señor, ¿en qué me estaré metiendo? La frase yo, no hay Señor, pero yo lo digo, todavía no lo conocía y todavía no lo amaba. Dije que sí, vamos a ver qué pasa. Seguí asistiendo a misa. La primera vez que proclamé, de los nervios proclamé el Evangelio, pero no me di por vencido. Seguí proclamando, y esto empezó a arder un fuego aquí en mi corazón. Yo nunca había sentido cosa más hermosa. Y empecé a enamorarme de la Eucaristía, y empecé a conocer lo que era la hora santa, y empecé a rezar el rosario, y empecé a estar con mis hijos y con Yendri, y yo veía que todo era lindo y hermoso. Y después de 3 meses de ver esto tan lindo, llega Yendri y le dice al Señor, le dice, papito, a mí me da miedo hablar de la gente, me da miedo hablar en público, pero si tú me quitas este miedo para proclamar, yo quiero proclamar como Fidel. Ya Yendri lleva 4 años proclamando la palabra de Dios, y en ese proceso nos llevamos 2 años conociendo al Señor, enamorándonos de Él, de la hora santa, y fue creciendo ese fuego interno. Y un día, después de 2 años de haberlo conocido a él y estar tan enamorados, un día llega Yendri y le empieza a crecer el estómago, y a crecer, y a crecer. Y la gente nos decía, qué lindo, viene la chiquita. Nosotros sabíamos que no había chiquita, pero en cuestión de meses Yendri tenía una panza como de 9 meses, así de grande, de una mujer embarazada, parecía así. Yendri lloraba en las noches del dolor. Yendri no podía bañarse, Yendri no podía ni hacer así. Yendri se acostaba con hambre, no podía ni comer, porque lo que tenía adentro le oprimía los órganos, y cuando llegaba ponía el estómago, más le dolía. Yendri pasaba sufriendo día y noche. Yo empecé a cuidarla, yo empecé a dejar de trabajar por estar con ella, y para hacer todavía más bonita la cosa, llega la pandemia, empiezan a cerrar hospitales, de manera que solo cosas urgentes ven, los EVAIS, y Yendri iba al EVAIS y le decían que eso era gastritis, el colon, gastritis y colon, y aquel estómago que iba creciendo y creciendo y creciendo. Y yo le dije, Señor, yo tengo que hacer algo porque ella no puede seguir así. A como pude pagué una doctora. La doctora nos dijo, hay que moverse, aquí no hay algo bueno, hay que hacer exámenes. Eran exámenes caros, yo ya no estaba trabajando por la pandemia y por cuidar a Yendri. Entonces, le pedí al Señor, le dije, Señor, esto que está pasando lo pongo en tus manos. Y Yendri y yo averiguamos por el monto de los exámenes que estaban mandando, tenían un valor de 350,000 colones en el 2021. Entonces, uno sin plata y sin trabajo, le digo a Yendri, hagamos 4 rifas de 2,000 colones el número, y damos de premio 100 y nos dejamos 100 y hacemos 4 rifas para recoger la plata para los exámenes. Pero este Dios que está aquí es tan bello que en la primera rifa íbamos a vender los números y la gente nos decía, los estábamos esperando.
y nos regalaban 20,000, 30,000, 10,000, 50,000. ¿Cómo se dio cuenta la gente de lo que estábamos viviendo? Solo Él fue el que movió sus corazones. Recogimos la plata, gracias a Dios. Logramos sacar la cita en la primera rifa, 100,000 colones. Sacamos la cita. En ese tiempo estábamos en 40 días por la vida en Alajuela y era un fin de semana de vigilia. Había una vigilia con el Señor y cuando íbamos para la cita, yo le dije a Yendi, vamos a la cita. Yo dije, cuando usted sale está bien, pasemos a la vigilia. Yo, pasemos, estemos con el Señor, con el Santísimo. Yo, vamos a estar un momentico con Él. Y me dice Yendi, todo depende de cómo salga yo el examen. Está bien, entonces, como era pandemia, nos fuimos en la moto, nadie nos quiso llevar en carro porque como los carros no podían salir por las placas y los partes y todo, y ya yo me aventuré y me la llevé en moto. La puse en las manos de Dios y le dije, Señor, aquí vamos en moto. Cuando yo llego al barrio San José, donde era la vigilia, el semáforo está en rojo. Entonces yo me detengo frente al semáforo, vuelvo a ver así, veo que está la gente en la vigilia, en el templo y todo. Cuando se pone en verde, sigue. Cuando llego a la clínica, llega Yendri y me dice, Fidel, usted es el señor que se acercó en el barrio San José hablando. Ay, Señor, le hago yo. Me dice, un señor viene y me habló. Yendri, ¿cuál señor? Y me dice, un señor se acercó a la moto y me dijo, esté tranquila porque todo le va a salir bien. Yo en ese momento supe cuál señor era el que estaba hablando con Yendri. Yo no lo vi, pero ella sí. Resulta que Yendri le hacen los exámenes, el doctor de una vez se queda viendo así de arriba para abajo y me dice, ¿cómo está usted económicamente? Y ya yo, honestamente, yo trabajo en construcción, entonces soy una persona humilde y él se quedó viendo la ropa mía como diciendo, pobrecito. Y le dije, doctor, yo lo que traigo es la plata para pagar la consulta suya y lo que traigo es esta bolsita como el doctor Chapatín. Y aquí traigo la plata porque la recogimos a la misericordia de Dios en una rifa. Y me dice, saque esa bolsa, 70,000 colones ya, y se va y paga a este doctor, porque no le puedo decir que tiene su esposa, porque no es mi especialidad. Me dice, yo no puedo decir nada, me dice, pero no es nada bueno. Y el tiempo está corriendo. Me dice, saque 70,000 pesos inmediatamente, llama a este otro doctor y saque cita. Me dice, porque si yo le digo algo y me equivoco, usted me puede mandar. Está bien, entonces saliendo del consultorio llamamos al doctor y él accede a darle una cita a Yendri. Ya le contamos un poquito lo que había pasado, la vio en el hospital de Apuela, le hizo un ultrasonido y dice, usted lo que tiene son 3 tumores. En los ovarios hay uno, en el estómago hay 2 y ya se hizo una infección. Los tumores ya generaron una infección y si usted no se opera como en 3 días, usted se muere. Eso fue un balde de agua fría para nosotros. Él inmediatamente dejó de hacer lo que estaba haciendo. Él se fue. Él hizo todo el papeleo en persona. Él hizo todo. Y se volvió y se le entregó las manos a Yendri y le dice, vea, yo ya hice todo. Ahora de aquí en adelante usted tiene que ir a admisión. Como ustedes son de Sarchí, si admisión dice que ustedes tienen que ir a Grecia, ya no puedo hacer yo nada, se sale de mis manos, pero entonces van a Grecia con estos papeles, ya va para que ella sea internada y operada. Y en efecto llegamos a admisión y nos dicen que tenemos que venirnos para Grecia. Está bien, ya veníamos con papeles, nos venimos para Grecia, Yendri entra al hospital, entra solita por lo de la pandemia, sale llorando y me dice, Fidel, una enfermera me dijo que yo no tenía nada grave sin ver un solo papel y me dio cita hasta dentro de 1 año. Y la abrazo yo y le digo yo, usted sabe que nosotros tenemos a alguien grande, alguien que la está cuidando a usted, entonces pidámosle a él que nos ilumine, a ver qué podemos hacer, cómo nos ayuda. Nos venimos a la casa, le dijimos, Señor, lo ponemos en tus manos, no sabemos qué hacer. Lo que pase de aquí en adelante es lo que tú quieras.
Al día siguiente me levanto yo como a las 5 de la mañana, abro los ojos y le digo, Yendri, usted me da permiso de publicar en el Facebook los exámenes, todo lo que hemos pagado, lo que nos han dicho los doctores. En ese transcurso de tiempo ya yo no estaba pagando el préstamo en la casa, ya teníamos el banco encima que nos iban a sacar de la casa, que nos iban a desalojar, porque yo cuidando a Yendri y todo, yo no había pagado el préstamo en la casa. Y le digo a Yendri, ¿usted me da permiso de poner todo? Me dice Yendri. Fidel me dice, pero ¿qué van a pensar mis papás? Y Yendri, por Dios, sus papás son buenos, los queremos mucho y por ellos están en paz. Y a usted no han venido a darle una acetaminofén, a usted no han venido a cuidarla en las noches, a usted no han venido a bañarla, a usted no han venido a verla más que un ratico y se van, y no saben lo que usted está viviendo. Y usted, por pensar en sus papás, no piensa en sus hijos, que es lo más importante. Y todavía yo estoy grande, digo yo, pero sus hijos, y usted, ¿por qué no dice, voy a pensar en mis hijos? Y me dice, usted tiene razón, me dice, haga lo que tenga que hacer. Le pedí al Espíritu Santo que pusiera las palabras correctas para redactar la noticia. Los que lograron leerla, porque fue como una ola eso, yo la publiqué y cuando me di cuenta, en cuestión de minutos, todo el país tenía la noticia. Los que lograron leerla dicen que yo fui muy educado, que yo dije todo muy lindo, y yo al final terminé que yo lo único que ocupaba era un ángel que me ayudara, que ya no fuera operado. Después de contar la historia, yo lo único que dije era que ocupaba un ángel, y ese ángel llegó. La noticia se publicó a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana estaba Canal 6, Canal 7 y Canal 11 entrevistando a Yendri en la casa, y a las 2 de la tarde nos llamaron del hospital de Alajuela que un ángel había ido a hablar para que Yendri fuera operada, y nos dijeron que la internáramos. Nosotros corrimos ese mismo día, fuimos, la dejamos en el hospital de Alajuela. Yendri fue operada por las carreras, por la presión de las noticias, por lo que había ocurrido, y fue operada tan rápido, pero tan mal operada, que Yendri salió de la operación, traía el estómago negro, pero negro, como si trajera una camisa negra. Llega Yendri, ella le dice a la enfermera que si eso es normal, la enfermera no le responde nada. Pasa ese día, al día siguiente en la mañana pasa la doctora y le dice, vengo a verla. Y le dijo así con estas palabras, le dice, yo nunca en la vida he operado a alguien y lo he visitado después de la operación. Nunca. Y yo ayer no pude dormir pensando en usted. Entonces hoy vengo a verla. Y si yo siempre los opero y los dejo a los enfermeros y al resto del personal, pero yo nunca he visto a nadie después de que los opero. Dice, si los veo a los meses, ya el control, dice, pero inmediatamente no, dice, y yo anoche no pude dormir pensando en usted. Y ya me le enseñó el estómago, y se vuelve la doctora y dice, póngale en sangre, y me la llevan al quirófano otra vez. Eso no está bien. Yendri llega, es ingresada por segunda vez al quirófano. En esa segunda operación, en cuestión de 2 días, Yendri adquiere una bacteria y se contamina todo por dentro. Entonces a Yendri la dejan con la herida abierta y le ponen un VAC. Yo no sé si saben qué es un VAC, pero un VAC es una maquinita que empieza a recoger y a succionar todo ese daño que está dentro. Todo eso negro era sangre que estaba dentro del estómago de Yendri, sangre ya mala, por así decirlo. Yendri estuvo 15 días en ese hospital con ese VAC en control. Hubo un señor que fue a verla durante esos 15 días. El señor llegaba día por medio y le preguntaba a Yendri que cómo estaba, que cómo le estaba yendo. Y le hizo varias visitas, y en la última visita, a los 15 días, llega el señor y le dice, yo ocupo hablar con usted. Le dice, pero veámonos en la capilla, es que aquí hay mucha gente, enfermeros y doctores, porque no estaban permitidas las visitas, fue en pandemia. Entonces le dice, aquí hay mucha gente, mucho personal y pacientes. Dice, vámonos en la capilla, yo quiero hablar con usted un momentico. Yendri no analizó las cosas y le dijo que sí. El señor la citó a las 3 de la tarde. Y dice Yendri que ella le pidió permiso a las enfermeras para que la llevaran a la capilla y ninguna la quiso llevar. Pero una llegó y le dice, mamita, si usted no se escapa del hospital y usted ve que puede ir solita, vaya.
vaya usted solita, pero no se escape, porque muchos nos han dicho que van a la capilla y se terminan escapando. Vamos a confiar en usted. Entonces Yendri se fue a la capilla, llegó a las 3 de la tarde y lo que vio de frente era el Santísimo. Yendri no había analizado que era un jueves. Dice que ella llega y ve al Santísimo y empieza a hablar con el Señor. Empieza a hablar con Dios, con el Santísimo, mientras esperaba al verdadero Señor que la había citado, que el que la estaba visitando, pero el Señor que la vez que la citó, él nunca llegó. Y Yendri habló con el Santísimo y habló. Dice que ella sentía algo que le quemaba porque había algo que ella tenía que sanar. Yendri sufrió mucho de chiquitica y dice que ella tenía que sanar algo. Y ahí dice que eso le quemaba y ardía. Dice que ella por dentro sentía un fuego que estaba quemando. Dice que después de un rato de estar con el Santísimo, ella vio que el Señor que la llamó nunca llegó. Entonces ella se va otra vez para la camilla, para la camita de ella. Al día siguiente pasa este señor y le dice: mamita, me voy, a usted pronto le van a dar la salida, entonces ya por aquí no la voy a ver más. Dice: pero qué lindo que hablamos ayer. Y el señor se fue. Dice Yendri que ella se quedó así y inmediatamente llamó a las enfermeras y le dice: vea, ustedes conocen a ese señor que vino a hablar, ustedes saben quién es. Y llegan las enfermeras y le dicen: vea, mamita, por Dios santo, este señor ha venido estos días a verla a usted. Solo usted ha visitado. Y ella pregunta por usted. Él pregunta por usted. Y si usted no lo conoce, él que ha venido a verla a usted, y no están permitidas las visitas, no sabemos cómo este señor está aquí adentro. Y si usted no lo conoce, ¿cómo quiere que nosotros lo conozcamos? Si no se permiten visitas y este señor ha venido a ver exclusivamente a usted. Las enfermeras también vieron al Señor. Este Señor. Ayer le dieron la salida, como lo dijo el Señor. Resulta que nosotros nos venimos para la casa, ya el banco nos había desalojado, ya el banco nos había dicho, ya la casa se remató, tiene otro dueño. En cualquier momento llega el dueño y les dice: váyanse, o mejor se van ya por las buenas, para que no sean echados. Yo sin plata, sin trabajo, con Yendri recién operada. Entonces le pedí a Dios, digo yo: Señor, no sé qué hacer, ayúdame. A como pudimos, nos regalaron una platica, alquilamos una pieza, era como una galera más bien, porque era forrada de zinc, piso de madera, pero piso podrido, tenía goteras, el techo tenía muchas goteras, estaba lleno de comején, prácticamente era una galera. Humildemente era una galera. Ahí nos fuimos a vivir, estábamos bien, pero la señora que nos alquiló era un poquito difícil y empezó a tratarme los chiquitos de perros y de chivos y a tratármelos mal, porque los que conocen a mis hijos saben que no son nada críticos, saben que son niños sanos, entonces son niños tremendos. Y empezó a tratármelos mal, entonces ya nosotros empezamos a sufrir, empezamos a ver cosas que no eran agradables. Y yo tengo un corazón de Jesús como de 60 centímetros de alto. Yo sé que es una imagen, pero es la imagen del corazón de Jesús. Y yo vuelvo a ver esa imagen en una mesa, pensando en el corazón de Jesús que está en el cielo y que está aquí, en el Santísimo, que está con nosotros. Y digo yo: Sagrado Corazón, tú bien sabes el pasado que yo tuve en paz, la oscuridad que yo tuve en el Santísimo. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban al Señor. Los ángeles cantan y alaban al Señor. Creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar.
oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban al Señor. Los ángeles cantan y alaban al Señor. Yo llego a esa imagen que es mi Sagrado Corazón de Jesús y le digo, Señor, tú bien sabes el pasado que yo tengo en Poás. Tú bien sabes lo que yo viví, lo que yo hice y lo que yo dejé de hacer. Nuestras familias quieren que nos vayamos para Poás, para cuidarnos allá, porque ya aquí no tenemos nada. Digo, pero yo no quiero irme. Yo no quiero irme. Y conocí Sarchí y me enamoré de ti aquí en Sarchí. Yo vine a conocerte aquí, en esta tierra. Si me tengo que ir para Poás, va a ser en contra de mi voluntad. Digo, es porque es tu voluntad, pero no la mía. Digo, porque yo no quiero regresar ahí porque me da miedo volver a perderme. Me da miedo regresar a lo que antes era. Yo le dije al Señor que no quería volver. Y eso fue todo lo que le dije. Después de ahí me fui a pedir seguro por el estado a Poás, pensando en eso, en que me iba a ir, porque ya ni seguro tenía, ya han de operar, hay que cuidar. Entonces después me dijeron que no nos daban seguro por el estado. Entonces me vengo a la oficina aquí en Sarchí, les cuento la historia de lo que habíamos vivido, de lo que habíamos pasado, y les digo yo que yo vengo a pedir seguro por el estado, pero que yo me tengo que ir para Poás, porque es que yo aquí ya no tenía casa, no tenía trabajo, no tenía nada, y que la familia nos estaban pidiendo que nos fuéramos para Poás. Entonces digo yo vengo a pedir seguro por el estado, pero me tengo que ir para Poás. Y me dice la muchacha que me atiende, me dice, una pregunta, ¿a quién conocen ustedes? ¿Cómo? ¿Quién conocen ustedes? Digo, nosotros vivimos en Cinco Manzanas y asistimos a misa y sí, proclamamos ahí, pero son poquitas las personas que conocemos. Y me dice, es que vino un señor y pidió hablar con los jefes. Dijo que iba a venir un muchacho o un matrimonio a pedir seguro por el estado, que se lo dieran con la condición de que no se fuera para Poás. Esa fue la condición que nos pusieron para darnos seguro por el estado. Yo inmediatamente dije que sí. Ahí estaba la respuesta para decirle a mi familia por qué no quería regresar a Poás. No era que no quisiera a mi familia, porque yo no hallaba cómo decirles que yo no quería regresar a Poás. Era mi pasado el que me estaba atormentando. Entonces ya con eso yo tuve la libertad de poderles decir, no me voy para Poás porque tengo seguro por el estado y la condición es no irme para allá. Resulta que nos regresamos un mes más a ese bachecito en el que vivíamos. Era junio y empezamos a hacerle la novena al Sagrado Corazón de Jesús. Y le dijimos, Señor, gracias por dejarnos aquí. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Y el primer día de la novena se acerca un señor de nosotros y nos dice, búsquese un lote. Yo le regalo 5 millones. Búsquese un lote para que se queden aquí. Un señor que no sabía nada de nada, nada más llegó y nos dijo, yo le regalo 5 millones. De ahí empezamos a averiguar. Otro señor llegó y nos dijo que ahí en Rincón de Alpizar estaban vendiendo lotes. Fuimos y hablamos con el dueño. El dueño me dijo, pero ¿cuánta plata tienen? Y yo le dije, lo que nos están regalando son 5 millones. Y me dice, el lote vale 7. Me dice, si me dan esos 5 y si me pueden pagar los 2 millones, me los pagan. Y si no, Dios sabrá qué hace con esa deuda. Entonces fuimos a la municipalidad a averiguar si el lote estaba al día y todo. Entonces ya el alcalde se dio cuenta de la situación, de lo que estábamos pasando y viviendo. Entonces ya el alcalde metió la cuchara. Suena muy feo, pero ya él empezó a meterse con el lote y empezó a averiguar y de verdad que el lote estaba al día y terminamos el 9º día, la novena del Sagrado Corazón de Jesús, y se firmó la compra del lote.
Se regaló el traspaso y se regaló el lote. El lote que el Señor nos está dando como tierra prometida para quedarnos aquí. El alcalde, hicimos un ranchito otra vez, pues ya ese rancho era de nosotros, ya ahí no nos maltrataban a los hijos, ya ese rancho era propio, porque como no teníamos plata, hicimos 4 paredes de zinc, techo de zinc, y la ingeniera municipal nos estaba pidiendo permisos, y el alcalde se volvió y le dice: mujer de Dios, vea la historia que tiene esta gente, lo que han sufrido, lo que han vivido, y usted viene a pedirle permisos por un rancho. Prácticamente eso es una galera y usted le está pidiendo permisos. Y se vuelve y nos dice: hagan el rancho, y cuando tengan el rancho hecho, yo me encargo de ponerles el agua, porque sin permiso no nos ponían el agua. La gente nos ayudó a hacer el rancho, la gente nos ayudó a poner la misericordia de Dios en las personas. Nos ayudó a hacer el rancho, nos ayudó a ponerle luz, y el alcalde sí nos dijo: yo no les puedo regalar la paja del agua, yo se las pongo sin permisos, porque ¿cómo van a pagar permisos por un rancho? Pero sí hay que pagar el monto que hay que pagar como toda persona. Entonces la gente nos ayudó, la misericordia de Dios nos ayudó, y pagamos el agua, y nos pusieron agua, luz, y ya nos pasamos a vivir el rancho. Éramos felices. Todo sucedió en junio, el mes de mi Sagrado Corazón de Jesús. Seguimos con los meses, pasando. Llega diciembre, qué época más linda la de diciembre. Ya yo ando en susto de las operaciones, rancho nuevo, estamos estrenando rancho, piso de tierra, y venía todo lo más bello y hermoso, y se presentan las posadas de diciembre. El Espíritu Santo nos dice a Yendri y a mí que nos vistamos de José y María, y fuimos a las posadas vestidos de José y de María. Pero el primer día llega una señora y nos dice: Fidel, me dice, ¿por qué no le piden a la Sagrada Familia en la casa? Y ¿cómo? Me dice: pídanle a la Sagrada Familia en la casa. La Sagrada Familia da casa. Pídasela. Y ya después, al ratico aparte, me dice: ya, hacemos oración y le pedimos a la Sagrada Familia en la casa. Y vuelvo a ver yo ayer y le digo: por Dios santo, yo mujer, perdimos la casa, usted pasó una operación difícil, estuve sin trabajo, estuve cuidándola a usted, todo lo que vivimos. El Señor nos regaló el rancho, nos regaló el lote, nunca nos hizo falta comida, y usted viene a pedirle más. Usted no se conforma, ¿cómo le va a pedir la casa? Usted no se llena. Démosle gracias a Dios por todo que nos ha dado. No pidamos más, demos gracias. Y me dice: Fidel, usted tiene razón, me dice. Yo no había analizado eso, luchando todo lo que vivimos, y usted todavía viene a pedirle más. Hicimos la novena, las posadas, fuimos vestidos María y José, y el noveno día me dice: Fidel, vamos a Puebla a ver un trabajo. Yo, ¿cómo voy a ir a Puebla a ver un trabajo el 24 de diciembre? Jamás, digo, yo es el día más lindo, y no están en la fiestona, y que viene el niñito Dios y todo. Pero después digo yo: Señor, yo no puedo ser tan insolente, porque el trabajo es bendición, y gracias a esa bendición llega a toda mi casa. Entonces voy a ver el trabajo al que me estaban llamando, y me voy a Puebla a ver el trabajo. Y cuando llego, era una propiedad muy grande, y habían 4 familias en diferentes, en las 4 esquinas habían 4 familias, estábamos en pandemia. Entonces llego yo y me dicen: Fidel, ve acá, me dice: tome, le tenemos un sobre. Me dice: léalo en voz alta, a ver qué dice ese sobrecito. Como yo proclamo la palabra de Dios, primero leo lo que voy a decir, a ver, que no vaya a decir algo mal dicho. Y leo en mi mente: este sobre vale por una casa, para usted, para su señora y para sus hijos. Dios siempre escucha el clamor de sus hijos y nunca los deja solos, a pesar de la vida que ellos llevan. Yo caí de rodillas en ese momento. Yo llegué y me acordé cuántas veces me dijo a la mente: enséñenme a ese Dios, demuéstrenme que ese Dios existe.
Yo quiero enseñar de Dios. Eso fue lo que pensó mi mente en ese momento. Y el Señor me estaba diciendo que Él siempre estuvo conmigo y que Él siempre escuchó mi clamor. Yo rebobiné ahí todo mi pasado, esos momentos difíciles, y digo yo, ¿cómo puede haber un Señor tan bueno que hace estas cosas por todo lo que yo he hecho? Digo yo, esto no es posible. Y el año pasado, bueno, logramos hacer la casa, gracias a Dios es una casa muy linda, muy bella, quedó muy terminadita, de cerámica, vidrio y cielo raso, pero como ya no estaba operada, para que ella estuviera un poquito cómoda, o muy cómoda más bien. La casa es muy hermosa, muy linda, entonces seguimos en el servicio de Dios y seguimos perseverando, nos agarramos más de Él, no porque nos dio algo material, sino porque Él estuvo con nosotros en todos sus momentos. El año pasado tuvimos 2 experiencias demasiado bellas y hermosas. La primera es que a Randy, desde el año pasado, le dicen que el hígado no le está trabajando, que el hígado no le funciona. Le hacen el primer examen, que es donde diagnostican que el hígado no funciona. Entonces le suspenden todos los tratamientos, le dicen no más tratamientos, a ver si es algún tratamiento que le está dañando el hígado. 6 meses después se repite el examen, nos dicen el hígado no está trabajando. Resulta que nos refieren al hospital de Grecia, la pediatra vuelve a mandar exámenes de sangre, nos dice el hígado no está trabajando. Llega y lo ve la doctora de familia aquí en el de Sarchisus, le hace exámenes a ver si fue que le dio hepatitis, alguna infección, algo que le haya afectado el hígado. Todo limpio, nos dice el hígado no está trabajando. Vuelve otra vez al hospital de Grecia y nos dan una referencia y nos dicen, tome, ya con tantos exámenes de que este hígado no está trabajando, vayan al hospital de niños. Pero se lo digo así, no le van a recibir la referencia, porque el hospital de niños no está recibiendo nada. Esa referencia va a ser rechazada y vamos a tener que pagar esos exámenes, pero nosotros le vamos a ayudar. Pero por procedimiento, primero van a ir al hospital de niños y cuando ya le rechace la referencia, entonces ya empezamos aparte a buscar cómo podemos pagar los exámenes, porque son bastante caros. Yendri sale del hospital con esa referencia, era un martes, y se va al Santísimo en Grecia y le dice, frente al Santísimo, le dice, Señor, aquí tenemos esta referencia. Lo único que me gustaría es que lo vean en el hospital de niños. Cuando yo llego a la casa del trabajo, yo venía para misa y Yendi me cuenta lo que estaba pasando, porque yo todavía no lo sabía. Y me dice, Yendi, la doctora dijo que Randy no va a ser aceptado, que van a rechazar la referencia, me contó todo. Entonces yo me vine para misa y yo le dejé la referencia al Señor y le dije, Señor, si tú quieres puedes sanarlo, si tú quieres puedes sanarlo, pero yo no vengo a pedirte que me lo sanes, yo vengo a pedirte que me lo vean en el hospital de niños. Es lo único que yo te pido, no te voy a pedir gran cosa. Y ahí dejé la referencia durante la misa. Al día siguiente, el miércoles, me levanto a las 4 de la mañana. A mí me da miedo andar en pista en moto, yo lo que tengo es moto, entonces me da miedo. Entonces voy a las 4 de la mañana de madrugada para irme bien despacito. Yo siempre me pongo detrás de un camión y me voy detrás de él, porque me da pánico andar en moto en pista. Y si el camión dobla, ya seguro yo me voy detrás del camión. Pero gracias a Dios todos han llegado a San José. Y me fui y llegué al hospital de niños a las 6 de la mañana y me dicen los guardas, vea, para referencias abren hasta las 7 de la mañana. Me dice, tú vas a tener que sentarse ahí 1 hora. Y yo, bendito sea Dios. Me senté a hablar con el Señor, a hablar con Él y le dije, Señor, yo no te pido que me lo sanes. Yo sé que si tú quieres en este momento, dices, este niño está sano y él se sana. Yo lo que quiero es que esta referencia me la acepten. A las 7 hablo, me dice el guarda, Fidel, me dice, paso a la ventanilla y entrega la referencia. Voy yo y me dice la secretaria, me dice, ¿qué pasa, papá? Y digo, yo estoy con esa referencia de iglesia. Me dice, siéntese afuera.
y tenga paciencia, me dice, porque los doctores me dicen andan muy ocupados. Yo siempre voy, dejo una referencia y a los 22 días o al mes voy y pregunto qué pasa con la referencia. Yo pregunto, casi siempre voy por la respuesta 15, 22 días, un mes después. A mí me dijeron en ese momento que me sentara afuera, me senté 5 minutos, nada más le dije al Señor, yo quiero que entre la referencia. Cuando me dice, el papá de Randy, entro yo y le digo yo sí, y me dice, toma. Y si vaya a aquella otra ventanilla y saca la cita. En 5 minutos y yo de un día para otro estaba teniendo la respuesta. Voy y saco la cita y digo yo, bueno, Señor, y ahora seguro me van a dar hasta entre 3, 4 meses. Y porque seguro, es tu tarde. Y llego, entrego la referencia y me dice, muchacho, usted puede traer el chiquito en 10 días. Y yo, si quiere se lo traigo ya. Y me dice, muchacho, no se me acelere. Me dice, tráigalo en 10 días. Y me dio la cita. A los 10 días vamos y empieza la doctora. Yo digo que la doctora, pero es Dios, y empiezan a hacer exámenes porque ese hígado no está trabajando, exámenes de genética, exámenes de sangre, exámenes de una cosa, exámenes de la otra y todo, y al final, después de meses de ir 2, 3 veces por semana, 2, 3 veces, llega la doctora y nos dice, el hijo de ustedes tiene el síndrome de Wilson. Es una enfermedad o un síndrome que se da porque Yandy tiene un gen que lo porta y yo tengo un gen que lo porta. Y los dos se lo heredamos. Entonces Randy lo porta y lo padece. Y en una de las tantas citas de control tuvimos que llevar a Ryan, porque no teníamos quien nos lo cuidara y lo llevamos a Ryan y llega la doctora y dice que habían y dice, ¿son gemelos? Y yo, no. Y yo, él es el mayor y él es el menor. Y dice, ya le hicieron examen de Wilson. Y yo dije, no le han hecho nada, sabemos de Randy, pero él no. Tome, vaya, abra mi expediente, saquen cita, vayan al laboratorio y ya entró Ryan a hacerle los mismos exámenes y ya Ryan iba también con los mismos estudios. Ahí lo tenemos, gracias a Dios, están haciendo análisis. Él como entró más tarde, entonces todavía está en el proceso para saber, pero los dos ingresaron al hospital de niños por una referencia que yo llegué y puse ahí. Y otro regalo de Dios. El año pasado, para mi cumpleaños, me dan esta cajita, un 14 de febrero, mi cumpleaños, me dan esta cajita y me dicen, no la abra hasta que pueda abrirla. Esto es un regalo, pero no lo va a poder abrir, ni la va a poder usar. Me dice, guárdela, simple y sencillamente guárdela. 14 de febrero del año pasado, yo la guardo. En junio, en una hora santa, para el Sagrado Corazón de Jesús, llega el Señor y le dice a Yendli en esa hora santa que yo voy a ser ministro extraordinario en la Eucaristía, que Yendli no, Yendli quería también ser ministra. Los dos algún día teníamos ese sueño porque en ese momento estábamos juntados. Yo estaba en un proceso de nulidad por el matrimonio que había tenido el primero, yo estaba en el proceso de nulidad, estábamos juntados, entonces el Señor le dice a Yendli, Fidel va a ser ministro, usted no. Yendli me lo cuenta, el 9 de agosto nos casamos y el 9 de septiembre recibo yo una carta, el llamado a ser ministro extraordinario de la comunión. Alguien me dijo, Fidel, abra el regalo. Yo me fui y lo cogí. Un portaviáticos. Me habían dado el 14 de febrero, estando yo juntado. En junio el Señor le dijo a Yendli que yo iba a ser ministro. Empecé la formación y el 14 de febrero, un año después, el obispo me estaba enviando como ministro extraordinario de la comunión. Hoy por hoy, el Señor lo tengo en mis manos, después de que muchas veces le dije a la gente que me lo enseñaran o que se manifestaran. Hoy por hoy el Señor va conmigo, hoy por hoy lo tengo principalmente en mi corazón. Ahí es donde Él está guardadito, pero Él va conmigo en mis manos y ahora va a todos los enfermos. Y Él me eligió, por eso le puse el nombre al tema, el hijo pródigo, por mi pasado, y el Señor no llama a los sanos, el Señor llama a los enfermos.
Y yo creo que yo estuve muy enfermo, pero ahora soy sano por la mano y la gracia de Dios. Muchísimas gracias y buenas noches.